a estos temas de los trasplantes, conoce a fondo la cuestión y ahora mismo, pues en esa condición de coordinador autonómico, tiene también una responsabilidad que lógicamente le da una perspectiva pues muy interesante sobre estas cuestiones. Como os decía, además, se están presentando justo ahora los resultados, ¿no?, de trasplantes del año 2024 y bueno, pues como os decía, estamos justo en el momento idóneo para que él nos cuente pues todos esos resultados, cómo ve la situación de los trasplantes hoy en día en España, cuáles son los retos y bueno, pues cuáles son esos problemas éticos a los que se enfrentan él y todas las personas implicadas en los trasplantes. Muchísimas gracias, Paco, porque sé que es un esfuerzo estar aquí hoy con nosotros en medio de esa agenda muy ocupada con esta situación. Y gracias siempre por tu amistad y por tu sabiduría y por querer compartirla y colaborar con nosotros. Así que dicho esto, pues te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias, Lidia. Como habéis comprobado, lo más cierto de todo lo que ha dicho es que somos buenos amigos y de ahí la presentación. Pero bueno, yo voy a intentar contaros los resultados. Gracias, Lidia, por invitarme a participar en esto y a todos vosotros por asistir a ello. Y yo creo que lo más interesante, yo os voy a contar los principales aspectos o dilemas o, en fin, dificultades que desde el punto de vista de bioética se han ido planteando a lo largo de los años y los que ahora siguen, algunos de ellos siguen todavía pues vivos y algunos de ellos de mucha actualidad. Que es un programa de éxito, pues lo habréis visto en la tele, no tengo que contaros yo que efectivamente, y gracias a Dios, tenemos buenos resultados en donación y trasplante en España por un modelo sólido, pero que esa solidez viene en parte de cuidarlo mucho y de estar muy encima de muchos aspectos legales, algunos de los cuales yo quiero transmitiros. Y sin más, vamos a empezar para que luego nos dé tiempo a poder debatir, que yo creo que es probablemente lo más importante. Si en algún momento no se ve o lo que fuere, me lo decís, por favor. Bien, a ver. Esto es un poco la disyuntiva, desde un punto de vista ético, el donante y el receptor coinciden al final de su vida. Yo ahora últimamente he podido participar, he tenido la suerte de participar en diferentes ponencias, debates y demás sobre el tema de donación y trasplante, y es algo que se plantea al final de la vida. Forma parte en algunos de los debates a los que me han invitado a participar de los cuidados y de los debates que se plantean al final de la vida. Al final de la vida del donante, porque cuando hablamos de donante cadáver, obviamente es cuando se muere y por lo tanto es parte de su proyecto vital que se da cuando va a morir, y por parte del receptor porque se encuentra en una situación de absoluta emergencia. El trasplante nunca o casi nunca es un tratamiento electivo, que siempre es un tratamiento, es el último de los tratamientos en la cadena terapéutica, el último eslabón, y la mayor parte, o algunas veces, o muchas veces incluso, se trata de un tratamiento relativamente urgente. Coinciden en diferentes ámbitos, coinciden en el tiempo, pero no necesariamente en la condición. En el caso del donante tenemos algunos debates algunos aspectos que que vamos a ver un poquito más despacio, como es la definición de muerte, el mantenimiento del donante, la utilización de la circulación extracorpórea con oxigenación de membrana, que es el ECMO, que lo iremos esta tarde, os lo diré muchas veces. Aspectos relacionados con el consentimiento presunto, que es la ley de trasplantes en España, aspectos relacionados con la entrevista familiar, con el turismo de trasplantes y con la venta de órganos. Como veis, son unos cuantos, y estos son los que afectan al donante. ¿Y que afectan al receptor? Pues algunos también los veremos. El acceso a las listas de espera, los criterios de distribución de órganos, la inequidad dentro de la lista de espera, en función de diferentes razones que luego veremos. La restricción a la entrada en lista de espera. Hay criterios de exclusión claros para entrar en lista de espera de trasplantes. Los derechos de los no residentes en España, los criterios de inclusión, la igualdad en recursos, etc. Como veis, hay materia para establecer un debate. Y vamos a ello. En primer lugar, tendremos que hablar de donación, por favor. La donación es un acto generoso, fantástico, espléndido, apasionante desde el punto de vista técnico y perfectamente inútil. La donación no sirve absolutamente para nada si no sirve para procurar un trasplante. La donación en sí misma no sirve para nada.
Existen donaciones a la ciencia, existen donaciones a la investigación, por supuesto esas tienen, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la donación de órganos para trasplante. Si detrás no hubiera un trasplante, no serviría para nada y eso ya nos condiciona en muchos aspectos. Tendremos que ir deprisa, tendremos que hacerlo bien, con una base sólida, pero tendremos que ir sobre seguro y tomando decisiones rápidas y esto a veces es complicado. En primer lugar, deciros que hay dos tipos de donación. No nos vamos a entretener mucho en la primera, que es la que menos conflictos tiene. Es el donante vivo. El donante vivo, todos habréis oído hablar de ello, es la madre, el padre, el hermano o la pareja que dona un órgano a sus seres queridos. En este tipo de donación, pues en condiciones normales se plantean pocos dilemas éticos. Esto empezó en el año más o menos, en el año 2011. Es anterior, es muy anterior. De hecho, los primeros trasplantes que se hicieron hace casi un siglo y se hicieron con donantes vivos. Pero como programas estructurados, como con una ley que lo ampare, que lo proteja, que lo estructure, no lleva tanto tiempo. Es a principios del 2000, cuando empieza a desarrollarse, y a partir del 2010 más o menos, cuando despega con fuerza. En este sentido, o en este tipo de donación, tenemos la suerte de contar con una ley, que luego podremos hablar porque tiene varios aspectos que considerar, pero desde el punto de vista de la donación de vivo es una ley muy garantista, es una ley en la que los coordinadores estamos sujetos de una forma muy estricta a una legislación muy exigente que además no permite ningún tipo de subterfugio o sea, cuando existe un caso que los ha habido de intento de venta de órganos o algo parecido, la ley se aplica con el máximo rigor. No hay circunstancias eximentes y las penas son muy caras, o sea, muy, muy duras. Con lo cual, realmente son casos pocos, afortunadamente muy pocos, normalmente muy mediáticos. Hay uno relativamente reciente de un jugador de fútbol hace unos años que quizás, como bueno, todos creo que sabréis de qué estamos hablando, y vamos a hablar más adelante un poco más de ello, pero son casos, como digo, muy, muy mediáticos que cuando se aplica la ley se hace con todo el rigor. Por otro lado, en España el sistema de donación y trasplante es un sistema absolutamente ciego y anónimo, con lo cual es prácticamente imposible, por no decir imposible por completo, dirigir una donación hacia un paciente concreto. No existe la posibilidad de que si yo tengo un donante en un hospital esta tarde, yo diga el riñón va a ir a tal paciente. Esa posibilidad no existe porque yo no sé ni dónde están los pacientes, ni cuál es la lista de espera, ni cómo están priorizados. Con lo cual no lo puedo dirigir. Se hace todo a través de códigos de barras en los cuales, luego lo veremos cuando hablemos de la lista de espera, lo que figura es información sobre el paciente que espera un órgano en cuanto al tiempo que lleva en lista de espera y su condición. Y la única forma de ascender o descender en lista es modificando el tiempo, o sea, estando más tiempo, o modificando la condición en el sentido de estar más grave. La ley es una ley antigua, es una ley del año 79, pero claro, la ley del año 79, aparte de que está escrita a máquina y es muy curiosa, es un BOE muy antiguo, pero que se ha desarrollado a través de varios reales decretos. El último de ellos es del 2012, en el cual se habla de todo lo referente a donación y trasplante, incluida la donación de vivo, y que ahora vamos a tener que modificar casi con toda seguridad, probablemente se inicie este año, por algunas cosas que comentaremos después. Es una ley que, con lo que atañe al donante vivo, es muy garantista. Solo se puede realizar en centros, por supuesto, que estén absolutamente autorizados, con un consentimiento libre. Es un procedimiento en el que el coordinador participa, sobre todo como garante del proceso. Es un procedimiento pesado, tienes que ir a declarar, bueno, a declarar no, a firmar el consentimiento delante del juez con el donante, el receptor, el cirujano, es decir, el consentimiento aparte del que tú expongas lo repite el juez y pregunta las dudas del juez. Es un procedimiento, como digo, largo y garantista. Y además tiene una figura muy curiosa que es el representante el defensor del donante, que es un miembro del comité de bioética del hospital o el correspondiente, que se nombra de forma específica para buscar posibles trampas en la historia de ese posible receptor. Por ejemplo, un paciente con capacidad adquisitiva para ello, pues podría venir a España, que es el sitio donde más trasplantes se hacen, a trasplantarse y no tener un donante, pero puede tener un primo, de repente surgirle un primo, un sobrino o cualquier otro tipo de familiar en un país lejano que le dona generosamente un riñón o medio hígado. Hombre, esto ya de entrada debería levantar sospechas porque puede ocurrir, puede ser cierto, y si es cierto hay que comprobarlo, pero también puede
que exista algún tipo de compensación por esa donación. Bien, esto es en España, pero en el mundo que es un lugar en muchos sitios oscuro, pues existen muchas situaciones también oscuras. Y esto que veis en los periódicos de tirada nacional, o sea, bueno, quiero decir, en la prensa general, con cierta frecuencia, es absolutamente cierto. El tráfico, la venta de órganos está absolutamente regularizada y legislada en muchos países. De hecho, yo en mi correo electrónico de aquí de la consejería recibo con cierta frecuencia emails de personas que intentan vender un riñón o medio hígado y lo dicen con absoluta libertad porque vienen de lugares donde eso se hace. En España no se hace ni se puede hacer, pero hay muchos países no tan lejanos como Pakistán, la India u otros países de Asia, sino incluso del entorno de la Unión Europea, donde está publicado en el BOE correspondiente el precio de un riñón de un paciente de 25 con una urea de baja o una creatinina baja frente al de uno de 50 que cuesta mucho menos. Es decir, que es un negocio, está regularizado. España lucha contra esto y lo hacemos todos los que podemos, que somos muchos por diferentes razones, lo intentamos todo el tiempo. Ya hemos suscrito, firmado, liderado, propuesto todo tipo de convenios y de acuerdos que intentan frenar el tráfico y la venta de órganos. ¿Que se siga intentando? Pues sí, yo cuando llegué aquí a la coordinación autonómica en el 2016 me encontré con una trama que si tecleáis en Google veréis que se llamaba Renibus, que era una trama mafiosa, lógicamente, de personas, de gente que traía ciudadanos de otros países para trasplantarse de riñón en España y los incluían en la lista de espera. Bueno, era una trama complicada, aquello dio mucha guerra, mucho trabajo, al final se desarticuló y afortunadamente se pudo acabar con ello, pero esas tramas siguen existiendo. Ahora, bueno, estamos en otra que no viene al caso, pero estamos intentando averiguar si algo que nos han contado en un hospital de Madrid también es cierto, que pueda tener cierto viso de realidad. Como ya os he dicho, el tráfico de órganos conlleva altas penas de prisión. Es algo que trasciende a la leyenda urbana en muchos países y existe algo parecido a la venta de órganos que en España también sufrimos o se intenta que exista y que en España sufrimos con una cierta frecuencia, que es el turismo de trasplantes, personas que vienen desde otros países a trasplantarse a España. Obviamente esto tiene todos los sesgos de cualquier tipo y condición que podáis imaginar. Imaginad, vamos a poner un ejemplo al buen tuntún, un niño, por poner un ejemplo sensible, que venga de un país lejano, me da igual que lo pongáis en Oriente o en Occidente, porque es el más rico, el hijo del más rico del lugar, que tiene acceso al director presidente, me da igual que sea una ONG o al cónsul de la embajada o yo qué sé, algún tipo de contacto y entonces consigue llegar a España en un vuelo regular, viene malito, se le atiende como la sanidad en España es prácticamente universal y con los niños es universal, se le atiende en cualquier hospital, se le detecta la enfermedad que ya sabían que tiene, se lleva al especialista correspondiente y se indica el trasplante. Y el niño, como es niño además, entra en lista de espera y por lo tanto acaba siendo trasplantado. Bien, esta situación tiene todos los sesgos de selección del paciente que en España nos parecerían inadmisibles. Ha accedido a esa lista de espera porque conoce, tiene contactos, etcétera. Es decir, es una persona que ha saltado o que desde luego no está participando en situación de igualdad con respecto al resto de los pacientes. La enfermedad puede estar bien o mal indicada. Muchas de las indicaciones de trasplante que hay en algunos países, en España no son tales porque existen tratamientos para esas enfermedades. En tercer lugar, y lo que es más importante, esa persona en algún momento, en este caso ese niño, tiene que volver a su país. Bueno, hay que traerle, por supuesto, ahí tiene que venir a España con los padres, reagrupación familiar, es decir, es un trasplante, esto es lo menos importante, pero es un trasplante que cuesta muchísimo más dinero que un trasplante normal. Y cuando se trasplanta tiene que volver a su país donde no hay probablemente ni medios, aunque él los tenga, no hay ni medios, ni recursos, ni experiencia para hacer el seguimiento, con lo cual el trasplante fracasa y se ha retirado, se ha evitado la posibilidad de que una persona pueda ser trasplantada. El trasplante tiene una diferencia, un hecho diferencial con respecto a muchos tratamientos, y es que es un tratamiento caro y competitivo. Si uno se trasplanta el hígado, o a un paciente se le trasplanta el hígado, a otro no se le trasplanta. Y casos como este que os he puesto como ejemplo,
Yo también, al poco de llegar aquí, que es cuando descubres muchas cosas, porque casi todo es casi nuevo, pues tuvimos un niño que venía de un país de Sudamérica que se le había trasplantado el hígado repetidamente varias veces con fracasos consecutivos al volver a su país de origen, que acabó muriendo y que negó la posibilidad que otros 5 niños fueran trasplantados en España. Entonces, todo esto nos debe hacer reflexionar sobre lo que es la donación de vivo, las alarmas donde hay que ponerlas, cómo tiene que ser la ley, cómo tenemos que ser de garantistas, no solo con los criterios de selección, sino con los criterios de perdurabilidad, de que eso que estamos haciendo tenga un sentido real, no sea algo cortoplacista ni para salir en los periódicos, sino que sea algo que realmente tenga sentido. Bien, las consecuencias del tráfico de órganos, por las que podáis imaginar. Obviamente, nadie vende un riñón, casi nadie. En España hay un programa que se llama El Buen Samaritano, que a todos nos sorprende cuando lo escuchamos por primera vez, y es gente que igual que dona sangre, dona un riñón a quien lo necesite, a la lista de espera. Eso existe, pero eso es raro, eso ocurre pocas veces. Hay países donde esto está, como ya os he dicho antes, perfectamente regulado y tarificado, y normalmente los que acceden a esto pues son los más desfavorecidos, obviamente, igual que otras muchas cosas de las que no tienen que ver con el trasplante, pero sí con la sanidad y con la miseria o con la pobreza de aquellos que se brindan a determinadas actuaciones. Bien, tenemos titulares en la prensa general, pues yo no diría que a diario no, pero con una relativa frecuencia y en países tanto subdesarrollados como no subdesarrollados. De hecho, hay soluciones propuestas por diferentes países en los cuales, bueno, pues se ha llevado a preguntar, vamos a ver, si yo soy el dueño de mis órganos, ¿por qué no los voy a vender si son míos? Los puedo vender. Bueno, pues a esto se le ha dado en algunos lugares, en algunos momentos de la historia, se le ha dado un cierto carácter de verosimilitud. De hecho, uno de los más recientes, aunque ya alejado, relativamente alejado en el tiempo, fue una carta que escribió el fiscal general de Estados Unidos al entonces presidente Obama, haciéndole una propuesta concreta de regularizar el tráfico no, de regularizar la venta de órganos para aquellas personas que pudieran estar interesadas en hacerlo. Como lo de la venta sonaba mal y poner de precio en dólares a los riñones o a los fígados sonaba mal también, pues se cambió por un subterfugio y es que no eran dólares, sino en forma de bonos, descuentos de las tasas, yo qué sé, becas de ayuda a los estudios, en el fondo era dinero, con lo cual tú estabas pagando, o si esto se hubiera llevado a cabo, se habría estado pagando por una cosa, habría estado comprando órganos. Esto no tuvo ningún recorrido, afortunadamente, en mi opinión, afortunadamente, y hay varias resoluciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Europea, de la OMS, bueno, de la OMS es lo mismo, de diferentes instituciones de relevancia internacional en la cual se ha llegado al consenso, afortunadamente, de que el cuerpo humano y sus partes como tales no deberían ser objeto de lucro, dicho de una forma resumida. Luego esto está lógicamente articulado a través de unas normas estrictas, serias, sólidas y rigurosamente establecidas. Esto sería lo más importante con respecto al donante vivo, que como ya os he dicho, no tiene, vamos, lo que existen, por supuesto, dilemas o situaciones que pueden ser objeto de un debate bioético, pero donde realmente, afortunadamente, está, creo que bien resuelto, y donde está realmente el debate es con el donante cadáver. El donante cadáver, lo primero que tenemos que hacer, si hablamos de donante cadáver, es saber que está muerto. Entonces, definir la muerte es algo que aparentemente es sencillo. Si tú entras en Google y lo pones y buscas una definición de diccionario, pues te dice que la muerte es un proceso terminal que no se está viendo en la presentación. Ah. Yo la veo perfectamente, no sé si Es es que un dice problema Concha, puntual. dice no se está viendo en la Yo presentación. también la veo. Sí, 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 se ve perfectamente. Yo también la veo perfectamente. Sí, Vale, se ve pues, perfecta. Yo la veo Pues bien. será un problema mío, perdonar. Yo no la veo, da igual, da igual. Sí, yo también la veo. vale. Pues como os decía, que la muerte es un proceso terminal que consiste en la extinción del proceso homeostático de un ser vivo y por ende concluye con el fin de la vida. Eso para un debate, pues bien, pero cuando os cuente cómo va un proceso de donación, veréis que esto no nos sirve de nada. O sea, un médico de UBI, bueno, de UBI o de lo que sea,
a las 3 de la mañana un sábado tiene que decidir, tiene que decidir porque es así, tiene que tener criterios para decidir que una persona ha fallecido y a partir de ahí preguntarle a la familia si el paciente no había dicho nada al respecto, si es donante o no de órganos, pues con esta definición avanzaríamos muy poco y muy despacio. Ahora se ha ido la presentación. Sí, ahora sí. Esto, perdona. Pero estamos Ya viendo sé. tu pantalla. Ya. O sea que Sí, ya os he privacidad enseñado que cero. esto del ser más tiene sus cosas. A ver, vamos a ello otra vez. Qué pena, con lo bien que íbamos. No te preocupes que estas cosas pasan. El Supremo de Estados Unidos prohibió TikTok y debería haber prohibido Teams. También, sí. Estoy en ello, perdonadme. Tranquilo. A ver, estoy intentándolo. Ya la vemos. ¿La veis? Sí. Ahora la ves, Concha, me alegro. Algo hemos ganado, ¿ves? No hay mal que por bien no venga. Bien, pues estaríamos aquí. Vale, ¿lo veis? ¿Sí? Sí. Vale. Ujú. Bien, entonces, en definitiva, la muerte en cualquier cultura es esencialmente la contraposición a la vida. Si tecleamos en Google muerte, pues lo empeoramos, porque resulta que hay pues, muchas definiciones de muerte: muerte súbita, muerte violenta, natural, aparente, cerebral, real. Es decir, son muchas. Y esto no es tan simple porque insisto en que uno tiene que tener la certeza de estar delante de un cadáver para poder iniciar un proceso de donación. Y ya lo dijo un neurofisiólogo inglés allá por los años 60, que uno puede, lo que tiene que saber es que está delante de un cadáver, que hay muchas formas de morir, pero solo una de estar muerto. Entonces tú lo que tienes que tener es la certeza de que estás ante un cadáver, antes, como primera medida, como regla de oro, antes de poder empezar cualquier proceso de donación. Todo esto se ve complicado porque el proceso de muerte, con los avances afortunadamente de la medicina en el terreno de los paliativos, los avances de la medicina han dado lugar a que la muerte sea un proceso, no sea un hecho puntual. Hay un hecho en el que efectivamente se cumplen las normas y uno está muerto, pero uno empieza hoy en día a pensar en que una persona pueda ser donante y que se plantee la familia, etcétera, en muchas ocasiones, en función del proceso del que estemos hablando, se lo empieza a plantear con cierta anticipación y luego lo veremos. Con lo cual esa delgada línea roja que antes separaba la vida y la muerte, ahora es una línea pues ancha, difusa y confusa a veces. Y esto ha llevado a que muchos escriban brillantes editoriales, y esta lo es, sobre el tema de cómo definir la muerte. Esta es un editorial, un artículo especial y específico sobre la muerte, publicado en Nature el año pasado, en verano, en el cual unos bioeticistas, creo que el grupo principal era canadiense, en el cual había personas de diferente origen, había anestesistas, coordinadores, juristas, filósofos, se planteaban que esto de definir la muerte, de redefinir la muerte, pues era una auténtica batalla y que habría que librar esta batalla si queríamos seguir teniendo programas de donación y trasplante. Bien, a todo esto, y hablando de donante cadáver y hablando de bioética, se han venido a complicar las cosas todavía más, porque hay países donde lo que aquí nos parece que es, bueno, pues en mi opinión, abominable o prácticas absolutamente reprobables, en otros países no se ven tan mal y, sin embargo, y forman parte de este paisaje que son los procesos de donación. Os estoy hablando en este caso concreto, os pondré algunos ejemplos de lo que en China llaman el death van, el autobús de la muerte, que es un autobús donde se ejecuta a los reos que están condenados a muerte en la parte anterior y en la parte de atrás hay un quirófano donde se les extrae los órganos. Obviamente esto
tropieza con todos los, no sé, con todas las reprobaciones éticas, bioéticas y de otro tipo que podamos establecer desde nuestro punto de vista, desde nuestra situación de país occidental, etcétera. Pero allí es algo que era una práctica habitual, que dijeron que dejó de hacerse, pero que debió dejar de hacerse poco, porque ahora hemos visto hace unos años, unos pocos años, que en el fondo se seguía haciendo solo en algunos casos, etcétera. Es decir, existen situaciones vinculadas a la donación de cadáver que tienen todos los aspectos y todas las esquinas, tanto éticas como legales, que podáis imaginar. Y casos como este, de que exista tráfico de órganos y venta de órganos en algunos países muy desfavorecidos, pues desgraciadamente son realidad. Bien, vamos a volver a España y vamos a centrarnos en nuestro propio debate, porque si no esto nos llevaría a sitios realmente complicados. Lo primero que tenemos que hacer es definir la muerte. La muerte tiene que tener una definición fácil, una definición legal con la que cualquier médico que participe de estos procedimientos pueda llegar a la clara decisión por criterios clínicos y legales de que esa persona ha fallecido. Los aspectos legales vienen contemplados en la ley que os he dicho, desarrollada a través de 2 reales decretos, el último de 2012, que ya os he comentado que a lo mejor hay que modificarlo y luego veremos por qué, en el cual se establecen los requisitos que hay que establecer para poder decir que una persona ha fallecido. Se define la muerte a través de 2 vías diferentes. Una es la definición por criterios neurológicos, básicamente se ha muerto el cerebro, de una forma un poco simple, y la otra por criterios respiratorios, básicamente se le ha parado el corazón. Entonces, esto, desarrollado aún mejor que con estas 2 simples frases, define la posibilidad de morir por criterios neurológicos o cardiorrespiratorios. Lo que está claro es que la ley tiene que ofrecerte un marco en el cual tanto la ley como la ciencia, apoyándose mutuamente, garanticen la absoluta certeza en la certificación de muerte del potencial donante antes de plantear la donación a sus familiares o representantes legales. Luego veremos que los procesos de donación se han complicado y el planteamiento de la donación a veces hay que hacerlo antes. Pensad en la eutanasia, no podemos esperar, ya hablaremos de esto más despacio, no voy a hacer spoiler. Bien, y esto nos lleva también a algunos artículos o científicos, algunos de ellos de bastante peso aparente. Luego ves que no, que hay que desmontarlos, pero al menos inicialmente tienen mucha repercusión. No hace tanto, esto es del año 2019, sí, 2019, hubo un grupo que aquí dice que es de Yale, pero no era de la Universidad de Yale, era un grupo asociado a un grupo que investigaba para un grupo que era de Yale, pero bueno. A veces simplificando la noticia, parece que el grupo era un grupo potente investigador, pues se dedicaron hicieron un estudio en el cual decapitaban literalmente vacas y luego les infundían, pasadas unas horas, una solución de preservación y decían que recuperaban la vida. Entonces, claro, esto ya chirría como concepto, pero la argumentación, la metodología, el estudio, etcétera, etcétera, eran un poco menos que imposibles y se desmontó con bastante facilidad, pero durante un tiempo anduvo dando vueltas porque la muerte parecía que era irreversible. Algunos médicos tienen siguen en la búsqueda de, pues no sé si de la fuente de la eterna juventud o de la resucitación o de qué, pero la verdad es que con cierta frecuencia aparecen en prensa algunos grupos o algunos médicos que hablan de esta especie de milagros que no son tales, pero que durante un tiempo pues producen una cierta expectativa y una cierta inquietud también en el mundo científico. Este es otro ejemplo, como está en la prensa, me atrevo a ponéroslo con nombre y apellido, porque lo podéis encontrar, no sé si en El Mundo o El País, desde luego en un periódico de tirada nacional, en el cual un neurocirujano italiano dice que es capaz, y lo anda haciendo, de trasplantar cabezas o cerebros, y lo está haciendo con monos, no sé si lo sigue haciendo, pero bueno, hasta hace unos meses o un año por lo menos lo seguía haciendo, decía que con éxito. Técnicamente esto no es posible, o sea, hoy en día se puede restituir la conducción nerviosa a través de un nervio periférico, a través de una serie de sustancias, de una técnica compleja, pero no es posible los miles o millones, más bien millones, de vías nerviosas que hay, perdón, que hay entre el cerebro y el resto del organismo, hacen que esto sea técnicamente hoy imposible.
También parecía imposible hace 50 años que todos llevemos un teléfono móvil en la mano, con lo cual lo de imposible lo vamos a dejar un poquito de lado. Pero lo que sí es verdad es que si nosotros trasplantáramos el cerebro de una persona a otra, no estaríamos trasplantando el cerebro, estaríamos trasplantando el cuerpo, porque con el cerebro es con lo que viaja la persona. En el cerebro están pues, tus inquietudes, tus miedos, tus esperanzas y todo lo demás. Con lo cual lo que haría sería ponerle un cuerpo nuevo a un cerebro, no al revés. O sea, no le estarías cambiando el cerebro a Brad Pitt, sino más bien al contrario. Lo cual también hay que distinguir qué es lo que estamos haciendo, dónde está la noticia y dónde está lo que realmente tiene sentido hacer. Siguiendo adelante con los aspectos bioéticos que rodean, la muerte, pues tenemos esto. Luego os hablaré del ECMO, os explicaré por encima lo que es, para qué sirve y cómo lo usamos. Y esto dentro de los propios grupos de médicos está generando unas ciertas inquietudes y un cierto debate. La perfusión regional normotérmica que aparece aquí es el ECMO. El ECMO es la circulación extracorpórea con oxigenación de membrana, luego os explico lo que es. Para algunos grupos está siendo, ha sido considerada una forma de eutanasia. No es así, no lo es. Son opiniones lanzadas al aire, a veces con un ánimo, pues yo qué sé, o sea, con diferentes intereses, pero desde luego no con rigor. Esto no es difícil de desmontar con una argumentación sólida que permite ver las cosas de delante para detrás más bien, y que permite desmontar cualquiera de estas argumentaciones. Pero lo que quiero daros a entender es que el debate existe. Este es un artículo más reciente, este es del mes de noviembre de este año, en el cual en un hospital de Madrid, un grupo de intensivistas se planteaban la complejidad moral del proceso de donación de órganos y hablaban de ello con prudencia. Un artículo muy bien escrito, muy bien planteado, pero con errores de base, que también luego, si queréis, profundizamos un poco en ellos, porque merece la pena, pero vamos a dar una visión general y luego nos entretenemos en la parte que vosotros queráis. Este también pudo ser, afortunadamente, argumentado en sentido contrario y, en definitiva, dando valor a lo que realmente lo tiene y pudiendo explicar de una forma razonable y utilizando una argumentación bioética sólida que las cosas no se hacen a lo loco y que tienen sentido hacerse y que no estamos haciendo ni vulnerando ningún principio ni legal ni de la bioética. Bien, pues dicho esto y siguiendo con el tema de la muerte y el diagnóstico de muerte, la muerte encefálica, esa que decíamos que era por criterios neurológicos, que podía ser de dos formas, por muerte del cerebro o por muerte del corazón, la que lo es por muerte del cerebro, lo que tiene que hacer el médico es tener a su disposición las herramientas para poder demostrar el cese irreversible de todas las funciones de las estructuras neurológicas intracraneales. Para aquellos que seáis sanitarios, todo aquello que está por encima del agujero magno, que es el punto en el que se une la columna y el encéfalo, la médula espinal y el encéfalo, en ese punto todo lo que está por encima de ese punto tiene que estar muerto y ser demostrable. Bien. Y la ley nos lo permite de una forma muy simple. Nos lo permite a través de tres condiciones fáciles de demostrar, que es un coma reactivo, ausencia de reflejos del tronco, que es donde se rige la vida de cualquier persona, en el tronco del encéfalo, una parte muy pequeñita, están todos los centros de la vida, tanto el de la respiración como el del latido, el simpático, el parasimpático, todos, y la ausencia de respiración espontánea, ningún muerto respira. Todo esto tiene que tener unas condiciones previas, que son las que veis ahí, que pueden dar lugar a una situación de muerte aparente, una situación de hipotermia profunda, o la utilización de drogas como barbitúricos en dosis altas también pueden producir estados de muerte aparente. Y en estos casos, bueno, pues tendríamos que utilizar algunas pruebas complementarias. Si una exploración bien realizada, rigurosa, exhaustiva, por tres médicos diferentes, con condiciones ellos, que son, uno de ellos tiene que ser intensivista, otro neurólogo y otro tiene que ser un médico ajeno al programa de trasplantes, esa exploración es de muerte encefálica, se repite 6 horas después, la exploración es similar por los mismos tres médicos y se firma el certificado por los tres, tendremos la condición definitiva para decir que esa persona ha muerto. En el BOE, igual que si fuera un tratado de neurología, vienen descritos uno a uno los reflejos que hay que explorar, que yo no os voy a contar porque no es el objeto de esta clase, pero sí que vienen perfectamente descritos. Entonces, ¿por qué en las películas y en todas partes hacemos pruebas como electroencefalogramas, Doppler, arteriografía o cualquier otra? Por dos razones. Una,
La exploración hay que esperar 6 horas para realizarla y hay veces en que la exploración no se puede hacer. Imaginad un traumatismo craneoencefálico con un destrozo en la cara porque ha sido, pues no sé, un politraumatismo, un atropello. Pues ese paciente no se puede explorar bien, con lo cual habrá que hacer una prueba que te demuestre que dentro del cerebro no hay vida, no hay flujo sanguíneo o no hay actividad eléctrica. En definitiva, no hay vida. Entonces lo utilizaríamos en esos casos y también por lo que os he dicho. La donación es un acto generoso y fantástico, pero absolutamente inútil si no sirve para trasplantar un órgano. Entonces, cuanto menos tiempo pase en ese periodo de observación, pues mejor para el receptor, que en el fondo es a donde hay que mirar. Entonces, si en lugar de esperar 6 horas, esperamos hacemos un Doppler y no tiene flujo, pues ya tenemos el diagnóstico, no hay que esperar más. Podemos seguir adelante con el proceso de donación y eso va a ir en beneficio del receptor. Y tenemos la certeza clínica y legal de que esa persona no ha muerto. Por eso siempre hacemos pruebas que permiten acortar ese tiempo de lista de espera, perdón, de lista de espera, de observación. Esto sería, de forma muy resumida, la muerte por criterios neurológicos. La muerte por criterios cardiológicos o cardiovasculares es mucho más simple de entender. Se entiende muy fácilmente que si a uno se le para el corazón, se muere. Lo hemos visto posiblemente alguna vez en accidentes o en diferentes situaciones de la vida y sobre todo pues con más frecuencia posiblemente incluso en la tele en mitad de algún partido donde un futbolista hace una muerte, un futbolista o un baloncestista, me da igual, hace una muerte súbita y cae muerto en mitad de un partido. Por eso hay desfibriladores en el Corte Inglés, en los aeropuertos y en todos en los centros comerciales, porque la muerte súbita es la causa de muerte en gente aparentemente sana más frecuente en los países occidentales o países sanitariamente desarrollados, con lo cual esta fuente, por así decirlo, de posibles donantes, pues debería ser explorada. Bien, esto nos lleva a otro aspecto ético a considerar y es, vale, tenemos un paciente al que se le para el corazón, pero hoy en día, y también lo habréis visto muchas veces, tenemos formas de reanimar. En Madrid tenemos 2 excelentes servicios de emergencias extrahospitalarias, los 2 compitiendo entre sí por hacerlo cada uno mejor que el otro. Y lo digo desde el máximo respeto, aquí no hay ningún atisbo de ironía. Los 2 lo hacen muy bien, los 2 tienen las mejores cifras, que esto se cuantifica también de España y tienen muchos recursos, con lo cual nos planteamos un nuevo problema y es ¿qué hacemos? ¿Cuándo paramos una reanimación? ¿Cuánto tiempo estamos reanimando a una persona para decir que se ha muerto? Bueno, pues para esto existen unas guías que se actualizan cada 5 años, las del 2025 ya están disponibles, si queréis, vamos, si tenéis interés, yo os las puedo hacer llegar, en las cuales se revisan todo. Y hay una parte, un capítulo muy amplio de bioética, de aspectos bioéticos de la reanimación. No hablamos ahora de donación, estamos hablando de muerte, de cómo uno antes de poder ser donante tiene que estar muerto y a veces lo que hay que hacer es parar una reanimación. Uno no puede estar un día entero reanimando a un paciente porque eso no tiene sentido. Con lo cual hay una serie de consideraciones de tiempos, de procedimientos, de métodos, que son los que hay que observar y los que hay que atender. Y a partir de un punto podemos y debemos pensar en que la parada cardíaca es irreversible y que esa persona es un cadáver. Y en ese momento solo tenemos 2 opciones. Una es llamar al forense y que levante un cadáver y la otra es intentar iniciar un programa de donación. Obviamente, si ese potencial donante tiene una serie de requisitos, una serie de condiciones. Bien, pues todo esto, como os digo, afortunadamente se revisa cada 5, esto y otras muchas cosas, se revisa cada 5 años, se actualiza. Y en esas mismas guías te dice que si no estás, que si no consigues reanimar a un paciente, que obviamente debe ser tu objetivo, tienes que pensar en la donación porque con eso puedes dar vida a otro. Bien, dentro de la muerte, por criterios cardiovasculares, tendríamos 2 situaciones. Una esta que acabamos de ver, paciente que está haciendo deporte o sale de compras y hace una muerte súbita, y persona, que sería lo que se llama donación en asistolia no controlada, mala traducción del anglosajón, porque no es que sea no controlada, es que es no presenciada. Es decir, uno tiene una persona a la que ve caer inconsciente, pero no sabe exactamente en qué momento se le ha parado el corazón. Puede que haya sido en ese preciso instante o 1 minuto o 5 después. Y por lo tanto es una muerte no presenciada, una asistolia no presenciada. Pero luego está la otra, la mayor fuente de órganos a día de hoy en España, el país que más donaciones tiene del mundo, y el motor de las donaciones en todo el mundo, que es la donación en asistolia controlada.
Se llama controlada porque es una donación en asistolia presenciada. Forma parte de los cuidados al final de la vida, de la limitación del soporte vital, de la adecuación del tratamiento de soporte vital. Se la ha venido llamando de diferentes formas, también está legislado y es, como os digo hoy, la principal fuente de donación en todo el mundo. La adecuación del tratamiento de soporte vital es una parte fundamental de los cuidados intensivos. Lo ha sido siempre. Yo cuando era residente, pues era una decisión complicada. Afortunadamente, hoy existe soporte bibliográfico, tanto técnico como desde el punto de vista de la especialidad, como de la ética, como legal, suficientemente amplio como para tomar decisiones sin el miedo y la inseguridad de hace unos cuantos años. Existen dos formas principales de retirar el tratamiento de soporte vital de un paciente. Una de ellas es por criterio médico, que sería la limitación o adecuación del tratamiento de soporte vital, y otra correspondería al paciente. La primera está basada en un principio bioético, que es el de la futilidad, el de la no maleficencia, la futilidad del tratamiento, y la segunda estaría basada en el principio de autonomía. En definitiva, el primer brazo lo que quiere decir es que no está indicado. Es un paciente que ya lleva, me lo voy a inventar, un mes en la UCI, se le ha intervenido 4 veces por una hemorragia cerebral masiva, no conseguimos que recupere, no conseguimos que avance, está empezando a tener el sufrimiento propio de una agonía, tanto él como la familia, y nosotros no vamos a poder avanzar más. Y eso no es una opinión, es algo que hemos consensuado con el resto del equipo y con los especialistas que corresponda. Y todos estamos de acuerdo en que no hay que seguir. Bueno, pues entonces iniciaríamos un procedimiento de adecuación del tratamiento de soporte vital. Y ese paciente, cuando fallezca, nos plantearíamos que pudiera ser donantes. Por eso es una donación en asistolia controlada. Ahora os explico el procedimiento un poco más despacio, pero iros quedando con el concepto. El segundo sería el rechazo al tratamiento. Esto tiene que ver con el paciente. Hay pacientes que no quieren que se les trate una determinada forma, es decir, no quiero que me dialicen, no quiero que me intuben, no quiero... Y eso en la UCI, que es donde se ven estas cosas, lo vemos no con frecuencia, pero sí con pues con una cierta periodicidad. Es el paciente que dice, no consiento que me hagan esto. El ejemplo más claro, más demostrativo, es el testigo de Jehová que no quiere que le transfundan, porque eso comporta su condenación eterna. Bueno, pues eso obviamente hay que respetarlo, la ley te lo exige y tú como médico, como sanitario, no puedes no respetar esa decisión de esa persona. Tienes que atender a ello. Igual que hablamos de la transfusión, que podría, por supuesto, ser causa de que esa persona falleciera, nos pasaría lo mismo con otras medidas de soporte vital, léase diálisis, ventilación mecánica, etc. Bien, esta sería una situación a las que yo me quiero referir cuando hablamos de adecuación del tratamiento de soporte vital. Esto que veis aquí es un paciente de las fotos son todas mías, que son reales, que no hay copyright y son situaciones reales. Esto es un paciente en una guardia de intensivos, un paciente en el que tiene toda esta serie de aparatos, no están todos nombrados, pero que mantienen de forma absolutamente artificial su vida. Aquí detrás está el paciente y aquí detrás hay una persona que en un momento determinado, con todo esto que mantiene constantes, mantiene una serie de parámetros vitales que tú tienes perfectamente remarcados en displays digitales, pues tú tienes que la tensión es de tanto, la frecuencia, la PO2, la saturación de oxígeno, etcétera, lo tienes todo perfecto. Entonces tú estás trabajando por objetivos en subir la PO2, la saturación de oxígeno, pero detrás de todos esos parámetros, insisto, lo que hay son personas. Y esas personas tienen derecho a que en un determinado momento, sobre todo si así lo han expresado, en cualquier caso, obviamente tienen derecho, pero muchos de ellos además lo expresan con claridad, a tener una muerte digna, a no prolongar una agonía solo por la inseguridad o por la falta de capacidad de decisión a veces del médico, el miedo de la familia o cualquier otra circunstancia. Y eso también afortunadamente está legislado. Tenemos una ley en la Comunidad de Madrid de 2017, que ya va siendo antigua, yo siempre digo que es la más nueva y es verdad, porque ha recogido los errores y los beneficios de otras normativas. Es una ley general, pero que se desarrolla de forma autonómica. Entonces, esta ley, que es la ley de dignidad de derechos y garantías en el proceso de morir, que habla pues, de estas situaciones de limitación del soporte vital, fundamentalmente en las UCIs, porque es donde hay soporte vital, que habla de los derechos y garantías de estas personas en semejante situación, te define, y legalmente esto es la primera vez que yo lo he visto, y os aseguro que he leído mucho sobre esto, qué es la adecuación del esfuerzo terapéutico,
te define qué son medidas de soporte vital, te habla de obstinación terapéutica y diagnóstica, te habla de qué son intervenciones carentes de sentido de cara a prolongar la vida biológica en una situación en la que la persona realmente ha llegado al punto final desde el punto de vista de su dignidad. Te habla de cosas como la sedación paliativa y te dice que hay que sedar tanto cuanto sea preciso. Que aquí no hay que decir, es que ya le he puesto 2 miligramos de morfina ya, pero es que con eso no está tranquilo, no está dormido y no está confortable, con lo cual le tendrás que poner más morfina. Es decir, que no se trata de yo ya he cumplido, se trata de conseguir el resultado que buscamos, que es que esa persona esté sedado, esté tranquilo, esté confortable. Y eso forma parte, insisto, hoy en día de los cuidados paliativos. También dice la ley que todos los profesionales sanitarios implicados en la atención de este tipo de pacientes deben abstenerse de imponer criterios personales, por supuesto, amparándose en cualquier tipo de razonamiento, me da igual que sea religioso, de conciencia o cualquier otro. Y que si alguno de ellos así lo hiciera, pues el responsable del servicio lo tiene que comunicar a la dirección del hospital y a esa persona hay que apartarla de la asistencia a ese paciente, siempre y cuando sea alguien, o sea, no sea el grupo, obviamente, sino que dentro del grupo hay una persona que diga, pues yo no creo en la muerte encefálica y con esto hay que seguir hasta que, pues, yo qué sé, hasta siempre. Bueno, pues evidentemente esa persona no debería atender a ese paciente y eso también está regulado por ley. Este sería un poco el esquema tomado de la Sociedad Europea de Cuidados Críticos de qué es lo que ocurre en un procedimiento de limitación del tratamiento de soporte vital. Ahí veis en verde la parte que, digamos, es todavía, tenemos un paciente, vamos a pelear por su vida. Bueno, llega un momento en que te tienes que plantear si todo lo que estás haciendo tiene sentido, tiene futuro y tiene posibilidades. Entonces, en ese momento haces un diagnóstico de esa situación y decides que tienes que pasar a una actitud paliativa. No es dejar de tratar, no es suspender el tratamiento, es cambiar el objetivo del tratamiento. Tú cambias un objetivo curativo que no puede ser por un objetivo de confort, de dignidad y de tranquilidad, de ausencia de dolor de esa persona por la que ya lo has intentado todo, obviamente, y no has podido llegar al resultado que tú pretendes, bueno, que la ciencia pretendía, que era curarle. Entonces, a partir de ese momento disminuyes el tratamiento curativo hasta suspenderlo, aumentas el paliativo y cuando llegas al final de ese proceso, pues adecuas los cuidados al final de la vida, planteas la donación y si el paciente fallece, que es lo que debe ocurrir, porque si hablamos de soporte vital y suspendemos el soporte vital, la propia palabra lo indica, el paciente se va a morir. Pues entonces, a partir de ahí podremos plantear la donación. En el rechazo al tratamiento, que es lo que os decía de los testigos de Jehová, la situación es parecida, pero es el paciente el que lo decide. O sea, hoy en día, vamos, perdón, no todos tenemos, yo no tengo hecho un documento de últimas voluntades, digamos que empieza a ser un poquito más habitual, pero desde luego es muy poco habitual las personas que lo dejan por escrito. En cualquier caso, si esto es así y existe una situación de rechazo al tratamiento, en el momento en que tú seas conocedor de que eso es así, tú deberías aplicar, lógicamente, esa voluntad, o sea, deberías llevar a cabo adelante la voluntad de ese paciente. Esto, insisto en que hoy tenemos los documentos de últimas voluntades accesibles en diferentes lugares, relativamente fáciles, digo relativamente porque hay que hacerlo delante de testigos, es decir, hay que hacerlo de una forma un poquito complicada todavía, pero afortunadamente accesibles. Antiguamente existían situaciones en las que personas que habían pasado por personalmente o a través de familiares queridos, pues yo que sé, una reanimación que deja a un paciente en una situación vegetativa o cosas por el estilo, les llevaba incluso a tatuarse cosas como estas precisamente porque ellos le tenían miedo a que les pudiese ocurrir que por su edad, su condición o lo que fuera, tuviesen que pasar por una reanimación y quedaran en una situación que ellos desde luego no deseaban pasar. Bien, pues como hemos hablado de limitación del soporte vital o adecuación del tratamiento de soporte vital, vamos a hablar de donación en asistolia controlada. El proceso es muy simple, os lo he descrito en una diapositiva, se trata de un paciente ingresado en una UCI, el equipo médico decide la irreversibilidad del proceso, se atiene, por supuesto, a lo que la ley dice en los aspectos legales, a la ley de dignidad en el proceso de morir, decide limitar el tratamiento de soporte vital, es una decisión médica, esto no tengáis nunca la duda de si la familia tiene o no que firmar algo, obviamente no, es una decisión técnica, la familia en esto es partícipe en el sentido de que sabe qué se le va a hacer, se le explica,
se le da tiempo y al final se lleva a cabo. Pero es una decisión médica o sanitaria, no es una decisión de la familia. La familia no participa, ni consiente, ni asiente, ni firma, ni nada. Bien, cuando todo esto está decidido, cuando sabemos que al paciente se le va a limitar porque ya lleva no sé cuántas cirugías, la hemorragia no para, la cabeza, en fin, por lo que sea, entonces cuando esa decisión es firme y ya sabemos que vamos a limitar y que tenemos unos días a que la familia se reúna, no sé qué, para retirar el soporte vital, es cuando se avisa al coordinador de trasplantes. Es una decisión de limitación del soporte vital que es independiente de que sea o no donante. La decisión está tomada y se va a hacer. Y por si acaso donan, pueden ser donantes, llamamos al coordinador. El coordinador, por supuesto, evaluará al donante. No vaya a ser que luego tenga una contraindicación absoluta, tenga un tumor o una enfermedad transmisible y no pueda ser donante y a la familia le generemos más angustia que cualquier otra cosa. Se evalúa el potencial donante, se realiza la entrevista familiar, se explica absolutamente todo, se realiza una labor de acompañamiento continuo en todo, pero sobre todo en el sentido del que tenga que ver con la donación. La parte de la limitación le corresponde a la UBI, la donación nos corresponde a los coordinadores. Y cuando la familia está de acuerdo, firma el asentimiento y ya entonces ya empiezan las medidas de preservación que ahora os explicaré más despacio. La canulación, el traslado a quirófano, la limitación del soporte vital, la situación de parada cardíaca, la certificación de la muerte y la entrada en circulación extracorpórea para mantener los órganos vivos. Con todo esto, bueno, puede ocurrir en un porcentaje bajo, en Madrid al menos no ha ocurrido, que yo sepa nunca, porque utilizando el sentido común y la experiencia, no es difícil intuir en qué casos no se debería proponer a una familia el que esto se lleve a cabo. Si tú no estás seguro de que el paciente vaya a parar, a tener una parada cardíaca cuando le quites el soporte vital, pues obviamente no lo debes plantear. Insisto en que si tiene soporte vital, el propio nombre lo indica, en cuanto lo quite se debería morir. Pero bueno, a veces ocurre, cuando no están bien seleccionados, insisto, no nos ha pasado todavía, pero podría ocurrir que ese paciente no se le pare el corazón, en cuyo caso lo que haría sería pasar a planta y seguir con cuidados paliativos. Todo esto la familia obviamente lo tiene que saber. Si pasados 120 minutos, que es el tiempo máximo de isquemia, con el corazón latiendo menos porque le hemos quitado todos los fármacos que lo mantenían latiendo bien, el paciente no se le para el corazón, pues pasaríamos a hacerlo así. Bien, ¿qué es un ECMO? El ECMO es la circulación extracorpórea con membrana de oxigenación, siglas en inglés. Es un procedimiento conceptualmente muy simple. Son dos cánulas normalmente puestas en la arteria y en la vena femorales del paciente. Por una se saca la sangre y por la otra se vuelve a introducir. Esa sangre circula por una bomba de circulación extracorpórea, una bomba centrífuga. Hoy en día esas bombas tienen el tamaño de una caja de zapatos, más o menos. Y esa bomba lleva incorporado un oxigenador de membrana, que es un cuadradito pequeño, ahora lo veréis en foto, que tiene por un lado una membrana, en medio una membrana, por un lado está la sangre y por el otro hay un oxígeno normal, conectado a una bombona o al oxígeno de la pared de un quirófano, y ese oxígeno, la hemoglobina tiene mucha afinidad por el oxígeno, digamos que lo chupa a través de la membrana. Entonces la sangre sale del cuerpo por la vena femoral, circula por el impulso de la bomba, se oxigena fuera y se calienta. Esto sería el dibujo más real de una de estos equipos, en los cuales, como veis, pues están las cánulas puestas en vena y arteria, la bomba de circulación extracorpórea, el oxigenador que os digo que oxigena la sangre y un calentador que mantiene la sangre a 37 grados, que es la temperatura a la que se mantienen los procesos metabólicos de forma normal. Este sería el esquema de funcionamiento, como veis, conceptualmente muy simple. El corazón está parado, pero la sangre entra y sale del cuerpo a través de dos cánulas. El corazón está parado. ¿Y esto se utiliza en alguna otra cosa? Pues sí, en cirugía cardíaca se utiliza desde hace años. Cuando uno le abren el corazón porque le van a cambiar la válvula mitral, el corazón deja de latir. Cuando uno le trasplantan el corazón, hay un rato, unos cuantos minutos, en los cuales está sin corazón. Pero la sangre tiene que seguir circulando, porque si no se moriría el cerebro lo primero y luego el resto de los órganos. Con lo cual, estas máquinas lo que hemos hecho ha sido adaptarlas al proceso de donación, hacerlas pequeñitas, compactas, manejables, llamémosle simples y de alguna forma muy utilizables en los procesos de donación. Tienen más o menos el tamaño de una caja de zapatos. Llevan, lo que veis arriba a la derecha, es la máquina con el oxigenador y las dos cánulas. Esas dos cánulas, una de ellas se pone, como veis en la figura de la izquierda, a través de la vena femoral para que se quede en la vena cava, es decir, muy cerca del corazón. La otra en la arteria femoral. Y en la otra ingle
veremos que vamos a poner otra cosa que ahora os cuento. La sangre entraría y saldría del cuerpo a través de esas dos cánulas, circularía por esta bomba, volvería a entrar oxigenada y circularía, con lo cual, en principio, estaríamos sustituyendo perfectamente el corazón. Bien. Bueno, pues esto que hemos hecho, lo de las dos cánulas, lo que vamos a hacer es añadir un tercer elemento, que es un catéter que se coloca también a través de la arteria femoral en la aorta. ¿Y por qué ponemos esto? Pues porque si conectamos esta circulación extracorpórea, hacemos que circule la sangre otra vez y volvemos a llevar la sangre al corazón, pues estaremos en principio pensando en que ese concepto de muerte que habíamos establecido, porque le hemos quitado las medidas de soporte vital, entonces su corazón se para y como se para podemos empezar un proceso de donación, pero si le volvemos a mandar sangre al corazón y es un corazón sano, o no es ha muerto de otra cosa, de un proceso neurológico, de lo que sea, pues el corazón probablemente vuelva a latir y lo que es peor, porque el corazón, y ahora hablaremos de eso, puede volver a latir, pero si manda sangre al cerebro, entonces ya estamos revirtiendo todo el concepto por el cual habíamos iniciado el proceso de donación. Tenemos un paciente que muere por criterios cardiovasculares, pues se le para el corazón. Asumimos que como se para el corazón, se muere el cerebro. Asumimos que eso es la muerte del paciente, pero ahora estamos revirtiendo el latido cardíaco, con lo cual va a volver a llegar sangre al cerebro, es decir, tendríamos una melee importante. Por eso lo que hacemos es poner un balón en la aorta, que es eso que veis ahí, que impide que la sangre pase del nivel del balón, con lo cual en principio no vuelve al corazón y por lo tanto no vuelve a circular por el cerebro, que en el fondo es lo más importante. Bien, ese balón lo que hace es bloquear el flujo de sangre. Ahora la sangre circula al revés, va desde la bomba hacia arriba, no del corazón hacia abajo. Bueno, pues bloquea la circulación de la sangre hacia el corazón y el cerebro. Bien, esto es lo que hay, lo que ocurre. Pero, ¿qué ocurre? Que muchos de estos pacientes a los que se procede a una limitación del soporte vital, de hecho, una buena, no quiero decir una mayoría porque tampoco es así, pero una buena cantidad de ellos, tanto como más de la mitad, mueren por procesos neurológicos, con corazones sanos. Algunos de ellos, el caso más típico quizás sea el del paciente con ELA, pues además son personas muy cuidadas. De lo suyo están muy mal, de su ELA, de su enfermedad neurológica, pero el resto está muy bien. Pues además son personas que han ido mucho al médico, se han cuidado mucho, no han fumado, han llevado una dieta sana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con todo ello, ¿qué ocurre? Pues que podrían ser excelentes donantes de corazón para salvar a otra persona. Y además, esa donación cardíaca, bueno, pues tampoco parecería técnicamente muy complicada. Con lo cual, si dejamos que la sangre vuelva a circular, quitamos ese balón que habíamos puesto en la aorta y dejamos que la sangre vuelva hacia el corazón, como las arterias coronarias salen de la raíz de la aorta, el corazón va a volver a latir. El corazón es un órgano muy mitificado, pero muy simple, es una caja de músculo. Si tú le vuelves a mandar sangre y oxígeno, el corazón late. Hay casos de corazones, bueno, yo cuando era estudiante hacíamos preparaciones de corazón de músculo de rana, las poníamos en una cubeta con suero salino, aplicábamos una corriente y aquello empezaba a contraerse. Entonces, el corazón va a latir. Bueno, pues vamos a ver si existe alguna posibilidad de que en estos casos, a ver cómo podemos resolver este problema de tener un corazón latiendo dentro de un cadáver que se ha muerto por criterios cardiovasculares. Bien, este es un vídeo real que espero que corra, en el cual os demuestro cómo el corazón empieza a latir solo desinflando el globo. Este es un spoiler, es el final de la película, es un caso real, es un paciente joven que tenía un ELA que murió de una forma rápida, un ELA vulvar de estos de evolución rápida, y además era una persona, pues, no sé, con mucha conciencia social, quería ser donante a toda costa, quería donarlo todo. Bueno, pues en este caso se hizo un procedimiento que ahora os explico y reperfundiendo el corazón, simplemente desinflando el globo, como veis el corazón, después de haber estado parado el tiempo que marca la ley para poder diagnosticar la muerte por criterios cardiovasculares, el corazón volvió a latir con fuerza y a partir de ahí pues se pensó, se estableció lógicamente que pudiera ser donante de corazón y trasplantarlo a otra persona y salvar su vida. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Porque estamos revirtiendo la muerte, o sea, estamos revirtiendo el latido cardíaco en un paciente que ha muerto por parada cardíaca. Claro, el problema de la parada cardíaca no es que se pare el corazón, que por supuesto lo es, sino que al pararse el corazón se muere el cerebro. Entonces, con el balón que conseguimos parar la entrada de sangre en el corazón y también el flujo de sangre hacia el cerebro, lo conseguíamos todo.
pero ahora tenemos el corazón latiendo. Bueno, pues lo que tendremos que hacer es el balón ese que poníamos en la aorta y que al principio a todo el mundo nos parecía adecuado y nos parecía una excelente solución, pues cambiarlo de sitio. En lugar de ponerlo antes del corazón para que no le llegue sangre al corazón y de ahí no pase al cerebro, pues ponerlo por encima. Y entonces lo que se ha hecho es un procedimiento en el cual es eso exactamente lo que se hace. Se procede a clampar los troncos supraórticos, es decir, una vez que el corazón está parado, lo que se hace es evitar que cuando vuelva a latir, la sangre vuelva a llegar al cerebro. Ese balón que poníamos en la aorta, pasamos a ponerlo por encima de la aorta, directamente en las arterias que llevan la sangre al cerebro. Y con esto conseguimos tener un corazón válido para poder ser trasplantado. A ver, un momentito, no me corre. Vale. Esto nos exige, por supuesto, un esfuerzo absolutamente impecable de demostrar que en ningún caso y por ninguna circunstancia uno de esos clamps o ligaduras que hemos puesto en esos vasos que llevan la sangre al cerebro pueda tener un problema de técnica que permita algo de flujo sanguíneo hacia el cerebro, con lo cual en estos casos de donación cardíaca en el donante en asistolia, lo que hacemos es una monitorización continua del cerebro, no para el diagnóstico, que por supuesto lo haríamos, sino para el mantenimiento, o sea, para, para estar seguros de que no existe ni el más remoto posibilidad de que se restituya el flujo de sangre hacia el cerebro, ni tampoco la actividad cerebral. Hacemos una monitorización neurológica continua con BIS, que es un aparato que sirve para registrar la actividad eléctrica del cerebro, con reflejos, una realización de una exploración neurológica repetida en el tiempo, con potenciales evocados, con electroencefalograma, es decir, existen diferentes formas de neuromonitorización. Bien, todo esto que os he contado no es fruto de un programa que ha surgido hace unos pocos años y no, esto tiene una sólida base que podéis consultar, que yo, por supuesto, estoy a vuestra disposición para brindaros la bibliografía que vosotros podáis querer consultar, que está basada no solo en revistas clínicas técnicas, como puedan ser las de medicina intensiva, anestesia, neurología, sino en tratados de bioética, en guías, recomendaciones, protocolos de bioética, de sociedades científicas, de su apartado, por supuesto, de ética, etcétera, etcétera. Es decir, que no es algo que no se haya cuidado mucho, porque los primeros en ver las pegas que esto pudiera tener hemos sido los que estamos dentro. Por lo menos la mayoría de los que estamos dentro le hemos puesto a esto no muchas pegas, sino muchas situaciones de debate para poder progresar en ello. Bien, y vamos a pasar, creo que es el último aspecto a considerar dentro de la bioética, la donación, el trasplante y la muerte, que es la eutanasia. La eutanasia es un derecho y cada uno tendrá su opinión al respecto. Yo tengo la mía, obviamente, como cualquiera de vosotros, pero la eutanasia es un derecho y si alguien la pide y cumple los requisitos, es algo que puede y debe poder alcanzar si cumple los requisitos. Otra cosa es que no los cumpla, obviamente. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que al ser un derecho y ser una persona que va a morir y que por otro lado suele ser, no siempre, obviamente, pues hay todo tipo de circunstancias. Hay personas que llegan a la eutanasia por una enfermedad crónica incurable y transmisible, con lo cual ahí no habría nada que hacer. Pero otras personas con enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, que acceden a la eutanasia a partir de un momento determinado en que ellos deciden no seguir adelante con su vida por el gran sufrimiento que les ocasiona, en esos casos probablemente sí puedan ser donantes de órganos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es establecer una clara diferencia, que yo estoy seguro de que ninguno de vosotros tiene ninguna duda, pero por si acaso alguien se puede plantear alguna, yo me gusta hacer especial hincapié en esto. La eutanasia no tiene absolutamente nada que ver con la limitación del soporte vital ni la adecuación del soporte vital. La eutanasia es una situación de sufrimiento absolutamente intolerable e irreversible de una persona que decide que no va a seguir adelante y se le administra una medicación que le produce la muerte. Eso es la eutanasia. Y la limitación del soporte vital es una decisión del equipo médico que una vez que estás seguro de que no puedes seguir adelante con una persona porque ya ha tocado fondo, no tiene más recursos terapéuticos que explorar, decide parar, decide que no hay sentido, que no tiene sentido, que no puede seguir adelante, y es una decisión de los médicos, en los cuales retiran el soporte vital
mantienen las medidas de confort y permiten que la enfermedad de esa persona le produzca la muerte, que es lo que ocurre. Esas personas no mueren porque nosotros les pongamos una inyección de no sé qué, mueren porque su enfermedad, al retirar todas las medidas de soporte vital, les produce la muerte. Con lo cual la diferencia es toda, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La eutanasia tiene su propia regulación absolutamente independiente de la limitación del soporte vital. En la eutanasia se le pregunta, entre otras cosas, a la persona y lo puede marcar con en una casilla si puede o si quiere ser donante de órganos en España y fuera de España. Se les pregunta por esta posibilidad. Si la persona dice que no, no hay más que hablar. Si la persona dice que sí, entonces el médico consultor, que es el que inicia el proceso de eutanasia, tendrá en un momento determinado que preguntarle, ¿eso que usted marcó quiere ampliar la información? Y nunca antes, para no interferir en la decisión de esa persona con respecto a su propia muerte, nunca antes el coordinador entrará en escena y decidirá no, informará a la persona sobre todo lo que tenga que ver con la donación de órganos, porque eso puede cambiar su proyecto vital y decidirle cambiar de idea. Es decir, de entrada, la eutanasia y donación tienen que producirse en un hospital, porque no daría tiempo a que la eutanasia se produjera en el domicilio y la donación, lógicamente, en el hospital. Con lo cual, eso lo tiene que saber el paciente. Tiene que saber que va a haber que canularle, que eso es una intervención sencillita, no, es decir, no es una gran cosa, pero lo tiene que saber porque tiene que consentir en ese sentido. Tiene que saber, y en eso lo que hemos hecho es facilitarlo, que para poder conservar como último recuerdo el de su propia casa, con su familia, etcétera, etcétera, que es probablemente el escenario que todo el mundo imagina cuando se piensa en eutanasia, pues eso se puede hacer. Esa persona puede estar en su casa, en el salón de su casa, con su familia, y cuando llegue el momento del día que él ha elegido y la hora, porque esto lo elige el paciente, pues se le intuba en su casa, se le seda, se le intuba y se le lleva al hospital y a partir de ahí el paciente ya no recupera conciencia, está sedado farmacológicamente hasta que llegue el momento de administrar la medicación de la eutanasia. Él cumple con su deseo de morir en casa, no de morir, pero de tener su último recuerdo en casa y también con su deseo de donar. Bien, pues aborto y eutanasia son las dos únicas leyes que contemplan la objeción de conciencia, que no quiere decir que todos los que ven al paciente en algún momento del procedimiento puedan objetar, no. Quiere decir que uno puede ser objetor frente a la eutanasia y no participar del procedimiento de eutanasia, pero no de la donación, que no tiene nada que ver con ella. De hecho, el coordinador entra cuando la decisión está tomada y el equipo, por supuesto, cuando el paciente ha fallecido, nunca antes. Yo he estado hasta ahora en 7 procedimientos de eutanasia y donación y os aseguro que es absolutamente riguroso, absolutamente concienzudo en todos los sentidos y se observa al máximo el que las cosas se hagan adecuadamente. Existe un protocolo nacional de donación de órganos para la prestación de ayuda a morir. De hecho, hasta se le ha puesto un nombre a este tipo de donantes, el donante tipo 5. Nos voy a explicar los tipos de donante, pero en el primer año de eutanasia hubo 172 casos de eutanasia en España, con una desigualdad entre comunidades importantes, y ese año se produjeron 22 donantes. Ahora os enseñaré las cifras de este año que por fin las han dado, porque parecía que era un pequeño secreto. En aquel año, en aquel primer año, 180 personas, 22 donaron los órganos y pudieron realizarse 68 trasplantes en ese primer año, lo cual animó a seguir adelante con ello. Bien, pues con todo lo que os he contado, y como decía Lidia al principio, ¿cuáles son los resultados de todo esto? Bueno, pues los resultados, primero los de Madrid, que son los que mejor conozco porque son mi responsabilidad, pues este año hemos batido el récord de donantes, hemos tenido donantes de trasplantes. Esta diapositiva de trasplantes. Hemos batido el récord de trasplantes, hemos pasado de 1000 trasplantes. 1000 trasplantes en una comunidad es una barbaridad. O sea, eso cuando se cuenta fuera de España, pues no deja de causar asombro porque es muchísimo. Es decir, 1023 personas han salvado su vida literalmente o han salido de la diálisis, que en el fondo también es una forma de salvar la vida, aparte de mejorarla, en 1023 ocasiones en un solo año. Además, hemos aumentado la tasa de donación en la Comunidad de Madrid, llegando casi a 400 donantes, que también es una barbaridad de donantes.
Si hablamos de cifras nacionales, la donación este año ha alcanzado su récord histórico a nivel nacional también, aumentando un 9% con respecto al año anterior, lo cual ha permitido un número de donantes absolutamente sorprendente, por llamarlo de alguna forma. Y el trasplante, pues exactamente igual. Tenemos la tasa de trasplantes más alta del mundo. En España se han realizado 6.400 trasplantes de órganos el año pasado. Se han salvado 6.400 vidas. Pensad, cuando hablamos de una catástrofe, hablamos de 100 muertos, 80 muertos, nos parece, es una barbaridad. Pues hablar, pensad de lo que supone salvar 6.400 personas que literalmente estarían muertas, porque ya os he dicho que el trasplante es el último eslabón de la cadena terapéutica. Y si habláramos de eutanasia, pues esto es las cifras que tenemos. Hasta ahora ha habido 154 donantes de órganos después de la eutanasia, que han ido creciendo, como veis ahí. En el 2021 fue anecdótico, bueno, era el año en que empezaba. En el 22 hubo 42, igual que en el 23, y en el 2024 ha habido 63. Y de ahí se han obtenido 442 trasplantes de órganos. Con todo ello, y ya para terminar, España este año, Lidia insistía, yo creo que es importante darle sentido, porque si no estaríamos hablando de un debate, bueno, pues interesante, pero probablemente vacío, detrás de la donación, bueno, al fondo y como principio y principal argumento para la donación es el trasplante, y España en esto pues va a la cabeza. Como veis, su tasa es muy superior a la de los países que nos rodean y la tasa es mayor que la de Estados Unidos. Y realmente yo creo que de esto, pues cuidándolo mucho, podemos estar todos bastante orgullosos. Y nada más, ya para terminar, esta foto de un grupo de coordinadores o cirujanos chinos despidiendo con respeto un donante de órganos después de una donación de órganos ahí en China, en su país. La vi por internet y no me pude resistir me parece una señal del máximo respeto hacia un acto de la máxima generosidad, probablemente en el peor momento. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atenta escucha y a vuestra disposición para lo que queráis, ahora y cuando queráis. Pues muchísimas gracias, Paco. Como siempre, interesantísimo escucharte y gracias por el esfuerzo porque has hecho un recorrido enorme por un montón de problemas y de situaciones. Tenemos ahora un rato para poder dialogar, así que a partir de este momento